Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos con la lectura del libro de Levítico en este video, nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año, organizándonos y pidiendo disciplina al Señor y sabiduría para poder cumplir con esta responsabilidad y este privilegio que tenemos de leer la palabra del Señor juntos. Y allí vamos a avanzar con 3 capítulos más, el capítulo 8, el 9 y el 10 en este video, así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas y nos alientes, Señor, a comprender cómo eran esos tiempos, Señor. Y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, va a ser sembrada, Señor. Te ruego que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 8 titulado Consagración de Aarón y de sus hijos. Y dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: Toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido de efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urim y el tumín. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y su base para consagrarlos. Después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y Moisés los quemó sobre el altar. Pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos los lados. Cuando había cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y el sebo. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable, fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés.
Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados. Después tomó la grasa y la cola gorda y toda la grasa que estaba en las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Y de la cesta de los panes sin levadura que estaban delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y un hojaldre, y los puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el Señor. Moisés tomó también el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Era porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor le había ordenado. Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos que cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como lo he ordenado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. El resto de la carne y del pan ustedes lo quemarán en el fuego, y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy para hacer expiación a favor de ustedes. Además, permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Fíjense de vuelta cómo se plasma la obediencia de los sacerdotes frente al mandato de Moisés, porque así lo había recibido como mandato de Dios. La obediencia tiene que ser una característica constante en el cristiano. El cristiano debe ser obediente. Ponlo en el comentario, ponelo en el comentario. Los cristianos debemos ser obedientes. Obedientes en todo aspecto, en todo lugar, frente a toda persona que tenga autoridad sobre nosotros. Debemos someternos por amor unos a otros. Ponelo en el comentario y seguimos. El cristiano debe ser obediente. Y eso debe ser una característica fundamental de nuestro carácter y de nuestra personalidad en nuestra fe cristiana. El capítulo 9 titulado Primeros sacrificios de Aarón. Y dice: al 8º día, luego de la consagración de los 7 días, al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y les dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los israelitas: tomen un macho cabrío de la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de 1 año, sin defecto, para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclada con aceite, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Llevaron pues frente a la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca a ustedes. Entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado.
Se acercó pues Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado, que era por sí mismo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, puso aparte de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Después quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego fuera del campamento. Luego degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le dieron la sangre y la roció sobre el altar por todos los lados. Y le dieron el holocausto en pedazos con la cabeza y los quemó sobre el altar. Lavó también las entrañas y las patas y las quemó con el holocausto sobre el altar. Luego presentó la ofrenda por el pueblo y tomó el macho cabrío para la ofrenda por el pecado, que era por el pueblo, lo degolló y lo ofreció por los pecados como el primero. Presentó también el holocausto y lo ofreció conforme a la ordenanza. Después presentó la ofrenda de cereal y llenó de ella su mano y la quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Luego degolló el buey y el carnero, el sacrificio de las ofrendas de paz, que era por el pueblo, y los hijos de Aarón le dieron la sangre, y él la roció sobre el altar por todos los lados. En cuanto a los pedazos de grasa del buey y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado, los pusieron sobre los pechos de los animales sacrificados, y él quemó los pedazos de sebo sobre el altar. Pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida delante del Señor, tal como Moisés había ordenado. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró en tierra. Fíjense, aquí es un evento donde decimos, bueno, esto de que salga fuego de la presencia del Señor y consuma lo que había en el altar, solamente le pasó a Elías. No. En el primer sacrificio del día de la expiación, que es este que estamos viendo en el capítulo 9, y ya terminamos con el capítulo 9, vemos que una vez que se presenta todo conforme a lo que Dios se había mandado, se presenta la Shekinah de Dios, la presencia visible de Dios, y allí sale fuego de la presencia y consume lo que estaba en el altar, dando aprobación al pueblo del sacrificio y la ofrenda que habían presentado, otorgando el perdón al pueblo, sellándolo con el fuego de su presencia, consumiendo lo que había en el altar, no con fuego natural, sino con fuego sobrenatural de parte del Señor, como una manifestación visible de que finalmente Dios tenía al pueblo por acepto de la ofrenda que había presentado por su pecado en el día de la expiación. Tremendo, ¿no? Aquí vemos el fuego que caía sobre el altar de Dios, consumiendo todo en señal de aprobación de todo el ritual que habían presentado. Tremendo. Vamos al capítulo 10 y terminamos la lectura de este video. Sin antes decirles que, claro, tanto el aceite podía consagrar como la sangre podía consagrar, pero lo único que podía purificar era la sangre. Lo único que podía purificar era la sangre. Por eso, a la luz del sacrificio de Cristo, pone en el comentario: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Lo que dice la primera epístola del apóstol Juan: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos purifica. Ponerlo en el comentario y seguimos. Así entendemos, a la luz del Antiguo Testamento, lo que vendría a ser el cumplimiento perfecto en el sacrificio y en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo y nuestro gran Salvador. Ahora leemos el capítulo 10, el pecado de Nadab y Abiú. Estos sacerdotes, hijos de Aarón, que habían sido advertidos: no presenten fuego extraño, y ellos lo hicieron igual. Una gran advertencia para nosotros hoy también. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no había ordenado. ¿Qué era este fuego extraño? Una mezcla de especias diferentes a lo que Dios había ordenado, dando los nombres y las cantidades. Ellos dijeron, vamos a hacer la nuestra, creo que es mejor así, tiene mejor aroma, vamos a presentarlo. Cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, nos va mal. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en esta época en que tenía que ser respetado todo, realmente Dios tuvo que actuar así y no darles el pecado y tienen que presentar una ofrenda. No, realmente Moisés le había dicho, cuidado porque van a morir. Ellos se olvidaron o no tuvieron importante la advertencia y pasó lo siguiente. Entonces dice que ofrecieron al Señor fuego extraño que él no había ordenado. Y ahora sigue el versículo 2. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense, llévense a sus parientes de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, que eran los dos hijos que le quedaban, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos para que no mueran y para que él no desate todo su enojo contra la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. Y fíjense cómo ellos decían, bueno, no pueden llorar, no pueden estar de luto, no pueden rasgar sus vestiduras como una señal de indignación por lo que pasó, porque ellos tenían que comprender la gravedad del pecado de estos líderes consagrados que presentaron fuego extraño y murieron porque Dios los mató con su presencia en su fuego abrasador. Allí cayó fuego de la presencia de Dios y los mató. El mismo fuego que consumió el holocausto era el mismo fuego que trajo condenación y muerte a estos sacerdotes que voluntariamente ofrecieron un fuego extraño. Por eso el liderazgo de la iglesia siempre debe tener temor de Dios. Ponelo en el comentario. El liderazgo de la iglesia siempre debe tener temor de Dios. Pero todos, Rodo, tenemos que ser temerosos. Sí, totalmente. Pero en este caso habla del liderazgo irresponsable que marcó la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Seguimos entonces adelante. Deberes y porciones de los sacerdotes. Y dice, el Señor le dijo a Aarón, versículo 8, ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo cuando entren en la tienda de reunión para que no mueran. Fíjense, no podían beber cuando entraban, no podían estar ni siquiera allí con un poco de alcohol al entrar a hacer su oficio en el tabernáculo o en la tienda de reunión. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Y uno dice, en base al contexto, que quizás los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, al momento de hacer esto, estaban borrachos. ¿Escuchaste eso? Es una interpretación. Algunos creen que desde el punto de vista de lo que pasó aquí, ellos generan esta decisión, son condenados por Dios y luego Dios dice, basta, no pueden entrar con vino, habiendo bebido vino a la congregación, porque no se dan cuenta de lo que hacen. Bueno, por eso algunos creen que estaban borrachos los hijos de Nadab y Abiú cuando sucedió eso. Y tranquilamente puede ser por el contexto. Poneme en el comentario cuál es tu visión al respecto, si tenés un poco de preparación. Y bueno, allí podemos nutrirnos juntos, ¿no? Después voy a leer algunos comentarios más al respecto y quizás haga un video, si a ustedes les gusta, para ver este tema en particular y por qué llegaron a esta situación en base al contexto. Entonces Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, versículo 12, Eleazar e Itamar, tomen la ofrenda de cereal que
queda de las ofrendas encendidas para el Señor, y cómanla sin levadura junto al altar, porque es santísima. La comerán pues en lugar santo, porque es la porción tuya y la porción de tus hijos de las ofrendas encendidas al Señor, porque así se me ha ordenado. Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda pueden comerlos en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque han sido dadas como la porción tuya y la de tus hijos de los sacrificios de las ofrendas de paz de los israelitas. La pierna que fue ofrecida levantándola, el pecho que fue ofrecido meciéndolo, lo traerán junto con las ofrendas encendidas de los pedazos de grasa para presentarlos como ofrenda mecida delante del Señor. Así será para siempre la porción tuya y la de tus hijos contigo, tal como el Señor ha ordenado. Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y aconteció que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, y les dijo: ¿por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima y les ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Miren, puesto que la sangre no había sido traída dentro al santuario, ciertamente deberían haber comido la ofrenda del santuario tal como yo ordené. Pero Aarón respondió a Moisés: mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubieran sido gratos a los ojos del Señor? Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. O sea, ¿qué quiso decir? Que en cuanto ellos se dieron cuenta que se habían equivocado, presentaron una ofrenda por su propio pecado. Y de esa manera, bueno, apaciguaron la ira de Moisés desde el punto de vista de que dijeron: pero yo les dije que hagan esto. Y bueno, en todo lugar y en todo momento, todos los que hacemos algo, en algún momento por alguna distracción, o por algún desenfoque, o por ignorancia, o porque nos olvidamos, quizás hagamos algo mal. Bueno, hay que cambiar de actitud, pedir perdón y seguir adelante. En este caso, no fueron muertos por la presencia del Señor, sino que ellos mismos tuvieron conciencia de lo que hicieron, y una vez que tuvieron conciencia, presentaron un sacrificio por su pecado. Y Aarón allí los defiende diciendo: tranquilos, ya presentaron la ofrenda y están a salvo. Muy bien, Moisés dijo: ok. Y así terminamos con este video, que espero que les haya gustado. Y bueno, me extendí un poco con los comentarios porque daba el contexto para hablar de ello. Así que no te vayas de este video, por favor, sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!